una producción de MBS Televisión. José Luis Cuevas, pintor de vanidades y desafíos. Su pintura, habitada por criaturas monstruosas. La Giganta, un enigma. El pintor se enfrenta a Siqueiros y Rivera. Su vida en compañía de los grandes talentos de este siglo. José Luis Cuevas, el artista, el político, el intelectual, el hombre, nos da una entrevista. Entrevistas con la periodista Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre. Bienvenidos a su programa Entrevistas. En esta ocasión estará con nosotros el pintor José Luis Cuevas. José Luis Cuevas, hombre de tempestades, se define como un artista obsesivo en el dibujo y en la autobiografía. Nació hace 64 años en el barrio de San Miguel, en el centro de la Ciudad de México, y vivió en una fábrica de papel, propiedad de su abuelo, por lo que desde niño se familiarizó con la prostitución, los ladrones y mendigos. De ahí su interés por la degradación humana. Aunque se considera autodidacta, Cuevas asiste a la Esmeralda y toma clases de grabado en el Mexico City College. Sin embargo, su lucha es por el reconocimiento internacional. En 1954, presenta una muestra de su obra en la Unión Panamericana en Washington. Al año siguiente, en París, conoce a Picasso, quien adquiere 2 obras suyas. A su regreso a México, inicia con otros artistas una campaña por el reconocimiento de la plástica que no se ceñía a los moldes de la Escuela Mexicana de Pintura, conocida como la Generación de la Ruptura, y publica en 1957 su ensayo La Cortina del Nopal. En ese entonces bautiza al área comercial y turística de la Colonia Juárez como la Zona Rosa. En 1968, junto con otros artistas, expresó su solidaridad con los jóvenes al pintar las láminas que cubrían la mutilada estatua del expresidente Miguel Alemán en Ciudad Universitaria. En esa época, su personalidad consolida lo que se llamó el mito Cuevas. Al mismo tiempo, lanza su candidatura independiente por el PAN para diputado por la Zona Rosa, cargo que no logra. Al sentirse incomprendido, se autoexilia en Francia y en ese periodo el Museo de Arte Moderno de París le dedica una retrospectiva. En su obra desnuda no solo las almas, sino los cuerpos deformes de sus personajes que reflejan las constantes que han marcado su estilo: enfermedad, vejez y muerte. Otorga gran importancia al autorretrato, al que convierte en ritual cotidiano. En los 90s, trabaja en grandes formatos, como La Giganta, monumental escultura fundida en bronce que preside el patio del Museo José Luis Cuevas. Nos encontramos con el pintor José Luis Cuevas en el Museo José Luis Cuevas y al lado de una de las criaturas más extraordinarias, raras y singulares del artista. José Luis, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ti, Beatriz, me da mucho gusto saludarte. Tú has dicho en varias ocasiones que la Giganta, que la tenemos aquí atrás precisamente, responde al deseo de hacer una obra de gran formato. Sin embargo, se tiene la impresión de que esta escultura es la síntesis de la vocación rebelde, desafiante, de la vida y obra de José Luis Cuevas. ¿Qué nos puedes decir? Sí, yo creo que es un momento importante en mi vida la creación de esta escultura, ¿no? Fíjate que popularmente se le conoce como la Giganta, porque frontalmente es una mujer, ¿no? Pero si se gira, se ve que la espalda es un hombre, sí. O sea, es giganta, gigante, ¿no? Sí. Y además así está inscrito en la plancha donde está la Giganta, ¿no? La Giganta y el gigante, ¿no? Es esa dualidad que se da mucho en el arte antiguo mexicano, ¿no? La dualidad de hombre-mujer, es la fusión, digamos, de los dos sexos, ¿no? ¿Por qué esta forma híbrida, aparte de que haya tenido el origen en el arte mexicano? Es decir, ¿otra cosa te inspiró a darle esa dualidad? Bueno, sí, de alguna manera la importancia que siempre le he dado yo a la pareja, la relación, digamos, con la mujer y todo eso, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea de que la escultura no solo fuera la Giganta, sino también el gigante, ¿no? Y ese enigma que aparece por ahí,
A ver, José Luis. Sí, fíjate, eso es muy extraño. Incluso me acuerdo yo que cuando apareció el fenómeno, ¿verdad? Se trata de una aparición cuando la escultura ya estaba terminada, a poco tiempo de la inauguración del Museo José Luis Cuevas el año de 1992. Había yo llegado con unos periodistas colombianos de visita, cuando estaban los obreros trabajando, levantando la escultura, ¿no? Soldando las diferentes piezas. Entonces yo vi muy nerviosos, muy alterados a los trabajadores, estaban desde las 6 de la mañana trabajando, ¿no? Y me dicen, oiga, fíjese usted que sucedió algo muy extraño. Nosotros llegamos a trabajar muy temprano y hemos descubierto que sobre la rodilla derecha hay una cara, hay un rostro que usted no ha hecho, pues ellos habían estado en todo el proceso, ¿verdad? Y dije, ¿cómo es eso? Sí, mire, yo no tenía mis lentes, entonces no podía ver de lejos, ¿verdad?, de qué se trataba. Pero yo pensé que posiblemente la pátina y todo eso había creado un accidente, una mancha, ¿verdad?, que pareciera un rostro, ¿verdad? A veces vemos un muro y encontramos una mancha que nos sugiere un caballo, cualquier cosa, o las nubes, ¿verdad? Es decir, cuando había nubes en México, en la Ciudad de México, podíamos verlo, ¿no? Entonces resulta que me acerqué y entonces voy viendo que efectivamente era un rostro y que está en bajo relieve. Eso no tiene absolutamente ninguna explicación. Bajo relieve quiere decir que tú la tocas y la tocas y se siente el relieve, sí, efectivamente, de la cara, ¿no? Entonces es un rostro enigmático, posiblemente de alguna antigua moradora de este museo, alguna monja o alguna cosa. No sé, no tiene ninguna explicación lógica. Yo me acuerdo que incluso lo hablé con el escultor en cuyo taller trabajé la escultura, ¿verdad? Un gran escultor, don Julián, de origen español, que ha hecho, en fin, obras monumentales, ¿no? Y lo llamé para que él tratara de explicarme si podía existir alguna forma, ¿verdad?, por qué había surgido ese rostro. Entonces él llegó, dijo, no, pues no tiene absolutamente ninguna explicación. Había unas fotos mías tomadas dentro de es hueca, ¿verdad?, la gigante, lógicamente. Entonces yo estaba metido dentro de la pierna, ¿no? Una foto que me tomaron dentro de la pierna, y ahí se ve la rodilla y está sin el rostro, ¿verdad?, que aparecería después. Entonces me dice don Julián, me dice, mire usted, José Luis, no hay que preocuparse demasiado. Va a costar mucho trabajo borrarla, pero es posible. Le dije, pero, don Julián, estamos ante un hecho que puede ser incluso hasta milagroso. Le digo, por consiguiente, ¿cómo cree que se debe borrar? Eso ya debe de quedar. Le dije, imagínese usted hubiera estado cuando la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, le hubiera dicho a Juan Diego, no te preocupes, Juan Diego, ahorita borramos la aparición, ¿verdad? Borramos la aparición y entonces seguirás usando tu ayate para trasladar las flores, ¿no? Bien, José Luis, ¿por qué realizas una escultura de 8 metros, que creo que es lo que tiene la giganta, cuando tú criticaste al muralismo mexicano precisamente por las grandes dimensiones? Tu pregunta es muy buena, porque efectivamente en aquellos antiguos tiempos de mi oposición al muralismo ataqué ese gigantismo. Lo que pasa es esto, que ellos trataban de defender los valores de una obra simplemente por el tamaño. O sea, los murales tienen que ser mejores que la pintura de Caballete porque son muy grandotes, ¿verdad? Entonces, decía yo, bueno, entonces ¿en qué se queda obras como Paul Klee? Que Paul Klee siempre trabajó en pequeño formato, ¿verdad? Un artista, uno de los más notables artistas del siglo XX, Paul Klee, ¿verdad? Y siempre trabajó en pequeñas acuarelitas así, y sin embargo es un mundo personal y maravilloso, ¿no? Entonces, no defender una obra por su tamaño, ¿no?, por una pseudo dificultad física para la realización, ¿no?, sino que la obra hay que defenderla por sus valores estéticos. ¿Tú atacas a Siqueiros y a Rivera únicamente por la dimensión que le dan a sus obras, o te molestaba el comunismo de David? No, a mí nunca me han molestado las ideologías, ni mucho menos. Cada quien que tenga sus ideas políticas que quiera, ¿verdad?
Lo que sucedía en ese momento era lo mismo que el gigantismo. Una obra era importante por su contenido nacionalista o por su contenido político, que era lo que ellos defendían. Con Siqueiros acabaría yo teniendo una enorme amistad al final de la vida de él, ¿no? Entonces eso era, simplemente. Y sobre todo que había caído en un callejón sin salida la pintura mexicanista, ¿verdad? El muralismo, todo eso. Y los artistas de la generación a la que yo pertenezco ya buscábamos nuevos rumbos, nuevas salidas para el arte nacional. Creo que mi postura fue de enorme importancia, ese manifiesto que se llamó La Cortina del Nopal, que incluso se tradujo al inglés, ¿no? Para la revista de vanguardia neoyorquina Evergreen Review. Sí. En fin, armó un auténtico revuelo, no únicamente ya en México, sino como una postura, digamos, iconoclasta de un joven, ¿verdad? Que en aquellos tiempos, sobre todo en México, un joven que se atrevía a ser irrespetuoso con los mayores era muy criticado, ¿no? Ahora, tu pintura está llena de política. A principios de los 60 tú realizas una serie titulada Funerales de un dictador, donde criticas terriblemente las dictaduras latinoamericanas. Yo quisiera preguntarte si hoy en la actualidad tú harías las mismas críticas hacia América Latina o ves al continente de otra manera. No me contestes, vamos a un corte comercial y regresamos. A principios de los 60 realizas una serie titulada Funerales de un dictador, donde tú llevas a cabo una fuerte crítica a las dictaduras latinoamericanas. ¿Cómo ves hoy América Latina? Las dictaduras, como tú sabes, han ido desapareciendo definitivamente, ¿no? Queda la que ya es antiquísima, ¿verdad?, que es la de Fidel Castro, que por el hecho de ser de izquierda no deja de ser dictadura también, ¿no? Es el mismo ha impuesto esta dictadura en Cuba, ¿no? Pero yo no iba yo a continuar de por vida estar tratando el asunto de las dictaduras latinoamericanas, ¿verdad?, o las dictaduras de otros lugares. Las dictaduras fueron desapareciendo en los países latinoamericanos y el tema, por consiguiente, ya no tiene mucha actualidad, mucha razón de ser, ¿verdad? Tú te recordarás que después de la obra mía de Funerales de un dictador, el tema de las dictaduras latinoamericanas se puso de moda entre los escritores del boom. Empezaron a publicarse, ¿no? Bueno, ya había una anterior, que es la de Miguel Ángel Asturias, ¿no?, la del señor presidente, que trata de una dictadura, pero después vendrían los libros Ay, se me están yendo los nombres en este momento. Bueno, ya durante la conversación surgirán. Pero también fue un tema, digamos, tratado, ¿no? El recurso del método de Alejo Carpentier, por ejemplo. Está ahí el personaje del dictador es Porfirio Díaz, definitivamente. Bien, José Luis, pero las dictaduras latinoamericanas ya han desaparecido aun y cuando Vargas Llosa haya dicho no hace mucho que el PRI era una dictadura perfecta. Bueno, sí. Eso lo dijo Vargas Llosa, ¿verdad? Sí, claro. En la televisión. Bueno, salió en la televisión, era en este encuentro, ¿verdad?, que hubo, que organizó la revista Vuelta y Octavio Paz, ¿verdad? Bueno, esto de la dictadura perfecta fue una frase publicitariamente feliz de Mario Vargas Llosa, definitivamente, porque provocó un verdadero escándalo, ¿no? Incluso creo que hubo una respuesta llena de humor de Enrique Krause, que dijo: no estoy de acuerdo contigo porque no es tan perfecta, algo así, contestó Enrique Krause. Bueno, pero de todos modos no olvidemos una cosa: en estos momentos el PRI es un partido de oposición. ¿Cómo están las cosas? Como están las cosas, es un partido de oposición, es el partido que se tiene que estar defendiendo de los ataques terribles en la Cámara y todo eso, ¿no? José Luis, en el 66 haces en el Centro Deportivo Israelita un collage que se titula algo así como Yo no olvido. ¿Cómo no? Y lo realizas a partir de un pedazo de alambre que te da Jacobo Zabludovsky, que se lo trae desde el campo de concentración de Auschwitz. De Auschwitz, sí. Para que tú hagas este collage. ¿Qué importancia tiene el tema del exterminio del pueblo judío en tu obra? Bueno, ha sido una de las
cosas que realmente me han tocado profundamente, ¿verdad?, que fue el exterminio de los judíos por parte de los alemanes, ¿no? Es una de las cosas que yo debo decirte que lo recuerdo como terrores nocturnos. Cuando aparecieron las imágenes en los noticieros de la época, ¿verdad?, cuando los judíos iban siendo rescatados, digamos, de los campos de exterminio, ¿verdad?, los que habían sobrevivido, los que no habían sido asesinados, era una cosa que después por las noches me quitaba el sueño. Y fíjate que la experiencia se repite cuando yo visito Auschwitz, precisamente con mi hija Jimena, que estaba pequeña, ¿verdad? Nos hospedamos en Cracovia, en el hotel Orbis se llama, y entonces nos dormimos, estábamos en el mismo cuarto, y de pronto oí yo que la niña se agitaba, ¿verdad?, que se despertaba, y entonces gritó. Estaba bajo la terrible impresión de lo que había visto en este museo del horror, que es el museo de Auschwitz, ¿no? Pero en fin, de todos modos, siempre he sido yo muy solidario con el pueblo judío, y te voy a decir por qué además me siento tan judío, porque mi abuela era judía. Ah, mira. La madre de mi padre fue judía. Yo no la conocí porque murió cuando mi padre era chico. Pero de mi madre judía me viene además la vocación o la habilidad para dibujar. Hay una imagen que hablaba mi padre de la muerte de su esposa, ¿verdad? Y entonces él contaba que la encontraron, ella estaba enferma del corazón, ¿no? Y la descubrieron inclinada en una mesita que, por cierto, mi hermano Alberto todavía conserva en su casa, en donde estaba ella dibujando, fíjate. O sea, estaba sobre sus dibujos que estaba haciendo, ¿no? Crimen por Cuevas es el nombre también de una serie de litografías tuyas, donde abordas el tema del magnicidio y te inspiras en los crímenes, por ejemplo, de Martin Luther King y de Robert Kennedy. ¿Qué es el magnicidio en la obra de Cuevas? Y luego también de alguna manera te preocupaste por lo que le ocurrió a Luis Donaldo Colosio. Bueno, sí, por supuesto. Me afectó profundamente la muerte de Luis Donaldo Colosio, porque tenía yo una amistad personal, ¿no? Además, fíjate, una semana exactamente después del crimen de Luis Donaldo Colosio, en este museo hubo un gran homenaje en el que participaron muchos intelectuales, ¿verdad? Y todos ellos llegaron y leyeron una o dos cuartillas sobre Luis Donaldo Colosio, ¿no? Una semana después del crimen. Bueno, lo que sucedió es que yo estaba haciendo una serie sobre la violencia y el crimen, el año de 1968, era mayo, cuando la revolución de mayo de París, ¿no? Yo me hospedaba en el One Fifth Avenue Hotel, en el del Village de Nueva York, y desde la ventana veía yo Washington Square, y veía yo que ahí se manifestaban muchos de los estudiantes, y llegaban los policías, la policía montada, y con unos palos los dispersaban, ¿verdad? Entonces, yo tomaba apuntes desde la ventana, fíjate, de todo eso. O sea, yo vivía un clima de violencia, ¿entiendes? Además, la televisión traía noticias de lo que sucedía en París, de mayo, de la Revolución de Mayo en París, en fin, que fue una de las primeras revueltas estudiantiles. Bueno, en Estados Unidos fue primero y después fue en París, ¿no? Y viendo yo la televisión, yo tenía puesta la televisión, me asomaba yo a la ventana, ahí trabajaba, después iba al taller que estaba en Bank Street, el taller de Murlow de Nueva York, donde iba a hacer yo las litografías, ¿verdad? Pero todo el tiempo dibujaba sobre el tema de la violencia y el crimen. Y entonces de pronto con la televisión puesta me entero del asesinato de Martin Luther King y lo incorporo rápidamente a algunos de mis dibujos. Después así frente a la pantalla veo así en vivo el asesinato de Robert Kennedy, ¿no? O sea que todo el tema se me iba dando, ¿verdad? A través de la televisión, a través de lo que yo veía por la ventana. Bueno, surgió una serie muy grande, mi compromiso con Murlow, mejor dicho con Lublin, que era el que me había contratado para hacer esta serie, era realizar una serie de litografías, pero realicé más de 300 dibujos sobre el tema de la violencia. Incluso hay un dibujo de gran formato que se llama Wanted, que pertenece a la colección del Museo Tamayo, que curiosamente nunca está expuesto. Fíjate que yo quería
hablar y pedir que por qué no lo donaban al Museo José Luis Cuevas. Ya que no lo exponen. Ya que nunca lo exponen, con la promesa de que aquí estaría expuesto siempre, ¿no? Y esa es una de las obras de la larguísima serie de la violencia sobre el crimen. Después yo regreso precisamente a México una vez terminado el trabajo hecho en Nueva York, y me encuentro con el movimiento estudiantil. Bien. Sí, a propósito de eso, Elena Garro dice que tú, o de alguna manera te acusa o te señala de que tú estuviste involucrado Como instigador, sí. en el movimiento del 68, y tú dices no. Yo quisiera preguntarte si estuviste, formarte parte activa de ese movimiento o no lo hiciste. No me contestes, vamos a un corte comercial y regresamos contigo. La escritora Elena Garro acusó a José Luis Cuevas de estar involucrado en el movimiento estudiantil del 68. ¿Estuviste o no estuviste? Mira, mi participación en el movimiento estudiantil se limitó a haber pintado junto con otros colegas pintores un mural en la ciudad universitaria, a haber asistido a alguna de las manifestaciones. Y si no estuve más activo es porque realmente los estudiantes no me llamaron, pero contaron con toda mi solidaridad siempre y con toda mi simpatía, ¿no? Fue una época de México formidable, ¿verdad? La época del movimiento, que desgraciadamente tiene un desenlace terrible, ¿verdad?, que es Tlatelolco. Lo que yo considero que es importante fue el hecho de que durante el último año del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz yo haya lanzado una candidatura independiente para diputado. Por supuesto que no tenía la más mínima probabilidad de ganar, ni mucho menos, pero eso me permitía de alguna manera retomar la voz de los estudiantes masacrados, ¿entiendes? Sí. Porque como estudiante, en esa época había habido una gran represión, definitivamente, ¿verdad? Los intelectuales mismos callaron, ya no eran muy agresivos en sus artículos, en sus declaraciones. Pero yo descubrí que siendo yo candidato independiente podía decir lo que quisiera en contra del sistema político mexicano, ¿no? Y en contra de Gustavo Díaz Ordaz. Y así lo hice. Por supuesto que perdí. Perdí, aunque quién sabe. Si perdí porque no se me aceptó el triunfo, ¿no? Yo me acuerdo que alcancé las 8 columnas del diario Excelsior cuando perdí. Decía, perdió José Luis Cuevas, ¿no? Y después, en fin, se hicieron ciertas artimañas. Cuando eres candidato a independiente, lo que tienes que hacer es hacer tu campaña, pero con tus 2 apellidos, Cuevas Novelo, y eso yo no estaba enterado. Toda la propaganda se hizo como José Luis Cuevas, nada más, ¿no? Bien, José Luis. Dejemos un rato la política y metámonos un poco más en el arte de José Luis Cuevas. Muy bien. Marta Traba, crítica de arte de origen argentino, escribió en alguna ocasión sobre los monstruos de Cuevas y dijo que Cuevas ha creado sus criaturas y tendrá que padecerlas. ¿Por qué los monstruos? ¿Por qué los locos? ¿Por qué las deformidades en tus cuadros? Bueno, en realidad esto que a muchos asusta viene del arte antiguo mexicano, ¿no? El arte precolombino, el arte anterior a la conquista está llena de figuras con deformidades, Y por otro lado, pues, fueron mis primeras visiones infantiles, ¿no? Por haber nacido en un barrio muy pobre, en un barrio miserable, que es el barrio de San Miguel, ¿no? He hablado tantísimas veces de esa casa donde yo nací y de ese callejón, que se llama Callejón del Triunfo, ¿verdad? Y la casa donde yo nací era una fábrica de papel y de lápices que se llamaba el Lápiz del Águila. Todo esto que muchas gentes creen que yo me lo inventé, pero no es cierto. Existe el Callejón del Triunfo, existía la fábrica. Existía la fábrica, todo eso era muy conocida, ¿verdad? Y entonces, era zona roja en aquel tiempo. Yo veía a las prostitutas en Fray Servando Teresa de Mier, que en aquel tiempo era Cuauhtémoc-Zin. Y esas fueron las primeras imágenes. Yo vi la miseria, descubrí la miseria, ¿no? Vi a los desposeídos, a los mendigos,
todos estos personajes que después iban a poblar mi obra, ¿no? De manera que fui afortunada en el sentido de que los temas se fueron dando desde la infancia, así como una vocación muy precoz para dibujar desde los 5 años. A los 5 años ya estaba yo enfrentado a esas atrocidades que veía yo en la calle, ¿no? Y todo eso marcaría mi obra. La infancia de alguna manera sigue nutriendo todavía mi obra actual, ¿no? Ahora tú realizas un amplio homenaje a Picasso y haces una variante de Las señoritas de Aviñón y le pones por título Las verdaderas señoritas de Aviñón, que las otras no eran verdaderas. Sí, mira, lo que pasa es esto, que estaba yo viviendo en Barcelona, sí, cuando hice este homenaje a Picasso, ¿no? Y entonces en Barcelona está la calle de Aviñón, ¿verdad? Que está en el barrio gótico, y es una calle donde hay pues prostitutas que andan por ahí. Tengo yo una serie de experiencias verdaderamente fantásticas, pero esto es otra historia, ¿no? Entonces resulta que yo empecé a dibujar a las muchachas que andaban por la calle de Aviñón, y las dibujé en una forma más realista que como las pintó Picasso en las damas de Aviñón, ¿verdad? En donde hay una deformación, en donde ya está el geometrismo que después aparecerá ya en los cuadros definitivamente cubistas de Picasso, ¿no? Entonces resulta que por eso le puse Las verdaderas señoritas de Aviñón, porque fueron las señoritas de Aviñón que yo conocí en la calle de Aviñón en Barcelona. En el 69 participas en la muestra Arte Contemporáneo, diálogo entre el Oriente y el Occidente. Ahí entre los que participan, además de ti, es el gran pintor Bacon, Francis Bacon. ¿Tú llegas a inspirarte en la pintura de este expresionista? No, en lo más mínimo. Soy admirador de Francis Bacon, pero no tengo nada que ver con Francis Bacon, ¿no? Son dos enfoques distintos. Sí. Mira, hay un libro importante, ya que hablabas de Marta Traba hace rato, que se llama Los 4 monstruos cardinales. Sí. Este libro, ella habla de los 4 figuras importantes de la neofiguración en el mundo. Entonces está Francis Bacon, inglés, está Jean Dubuffet, francés, está de Kooning, en su etapa figurativa, norteamericano de Kooning, ¿verdad? Y yo, como latinoamericano. Entonces son 4 puntos de vista distintos, pero teniendo como tema la condición humana, que de alguna manera con el abstraccionismo se había abandonado, ¿no? Entonces, hay un libro muy importante sobre la neofiguración en el mundo, de Selden Rodman, que se llamó The Insiders. Se publica el año de 1979. Fíjate que en ese libro hay un capítulo dedicado a mí, íntegro, a pesar de mis pocos años. Entonces me dedica todo un capítulo Selden Rodman, ¿no? Y Francis Bacon aparece mencionado en un capítulo final con otros nombres, con artistas de diferentes nacionalidades que también ejercían un arte neofigurativo. Pero a mí se me daba una mayor relevancia dentro del libro de Selden Rodman. Y otra cosa, sí, ya que me hablas de Francis Bacon, para terminar pronto sobre el tema de Bacon. Llego yo estaba viviendo en Tánger, el año de 1962, y llego con Gaston Dill, que era un funcionario del consulado francés, crítico de arte muy notable, y me lleva a visitar a Francis Bacon, que tenía su estudio en Tánger. Y lo primero que encuentro sobre la mesa, el estudio era lo más desordenado que puedas imaginar, ¿verdad? Un auténtico basurero, como era el Museo José Luis Cuevas cuando lo descubrimos. Antes de ser museo. Antes de ser museo, efectivamente, sí. Entonces llego ahí y veo sobre una mesa que está llena de tubos de colores, mi libro sobre Franz Kafka que tenía Francis Bacon, fíjate. Y entonces le digo, esto es mío. Y dice, por supuesto, lo puse aquí porque ibas a venir. Me dijo Gaston Dill que ibas a venir, ¿no? Entonces
salí con la impresión de que Francis Bacon admiraba mi obra. No te equivocabas. El escritor Alejo Carpentier publicó en un periódico de Caracas que Cuevas, a pesar de su juventud, tenía una expresión plástica implacable y determinante, y de que tú muy pronto habías alcanzado una personalidad muy definitiva en tu pintura. ¿Por qué tan a temprana edad se produce esto? Sí, efectivamente fui una especie de Shirley Temple del arte. ¿Te acuerdas de Shirley Temple? Sí, que era una niña actriz, una niña prodigio del cine americano, ¿verdad? Que era muy simpática. Bueno, entonces, efectivamente, mi vocación la descubro a una edad temprana. Mi primera influencia es la de José Clemente Orozco, de la que ya hemos hablado, ¿verdad? Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones, no durante este programa. Entonces resulta que puede decirse que a partir de mi primera exposición fuera de México es cuando encuentro ya un estilo personal, que además influiría poderosamente sobre todo en los artistas latinoamericanos en la década de los 60s y 70s. Bueno, entonces, ¿cómo se descubre un estilo? Es una cosa un tanto misteriosa y extraña, ¿no? Yo recuerdo haberme acostado una noche dibujando como José Clemente Orozco. En el Museo Reina Sofía había algunos ejemplos de dibujos míos orozquianos que eran, haz de cuenta, José Clemente Orozco, ¿no? Y me despierto dibujando como José Luis Cuevas. Descubro una forma distinta, ¿no?, de interpretar la conducta humana. Y con ese material que empiezo a trabajar es con lo que formo mi exposición en Washington, que es la primera exposición que hago fuera de México. Después vendrá el contrato con Nueva York, después vendrá mi primera exposición en París. El primer libro sobre mí es en francés, el año de 1955, fíjate. Entonces ya se hablaba de en Colombia se empezó a conocer mi tendencia artística como cuevismo. Y en toda América Latina. Mira, hace unos pocos, hará un año, poco, más o menos, estuve yo en Ecuador, donde nunca había estado. Yo había estado en toda América Latina, había viajado por todos los países, pero me faltaba Ecuador. Y fui invitado para exponer en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Y entonces di una conferencia. Al término de la conferencia alguien me lleva un libro, y el libro se llamaba Los Cuatro Mosqueteros. Y era un libro el título me hizo recordar un poco Los Cuatro Monstruos Cardinales de Marta Traba. Los Cuatro Mosqueteros habían sido unos artistas de los 60s y 70 que tuvieron mucha notoriedad en su país, que eran absolutamente seguidores míos. Y ahí venían reproducidas sus obras. Y el libro que traía mucho texto, prácticamente era un libro sobre mí, porque de quién más se hablaba, más que de Los Cuatro Mosqueteros, se hablaba de mí, ¿no? De Cuevas. Sí. En alguna ocasión dan un premio internacional al pintor Francisco Goitia por un cuadro que él titula Tata Jesucristo. En esa ocasión tú criticaste ese premio y dijiste que Goitia era un pintor que tú admirabas, pero que su obra máxima no era precisamente Tata Jesucristo, o que Goitia había hecho cosas quizás mucho más importantes. Era una obra menor. Vamos a un corte, José Luis, y regresamos contigo. José Luis Cuevas dice, la giganta, momento importante de mi vida. Es una dualidad que da importancia a la pareja. El gigantismo, tengo hoy necesidad de expresarme en grandes formatos. El exterminio del pueblo judío es uno de mis terrores nocturnos. Siempre fui solidario con el movimiento estudiantil del 68. Mi infancia en el barrio de San Miguel sigue nutriendo mi obra. Fui una especie de niño prodigio en el arte mexicano. José Luis, te preguntaba hace un momento acerca de Francisco Goitia. Tú dijiste en alguna ocasión que el premio que recibió Goitia de alguna manera no lo merecía su cuadro, un cuadro que él tituló Tata Jesucristo. ¿Por qué dijiste eso? Bueno, lo dije, mira, creo que lo dije, ya me empieza a fallar la memoria, ¿verdad? Pero yo recuerdo, creo haberlo dicho cuando se inauguró una exposición en México
arte latinoamericano, pero era de arte contemporáneo. Y me pareció que no era adecuado darle el premio a una obra tan antigua como la de Francisco Goitia, ¿no? Después, incluso cuando yo gano el Premio Internacional de Dibujo en la Bienal de Sao Paulo, Brasil, México manda en una colectiva de arte mexicano la obra de Francisco Goitia, el Tata Jesucristo, la mandaron allá, junto con cuadros de Chávez Morado y de otros artistas de la Escuela Mexicana. En aquella ocasión también declaré que en una bienal como la de Sao Paulo, que de alguna manera presentaba siempre las novedades del arte del mundo, ¿verdad?, estaba fuera de lugar el cuadro de Tata Jesucristo, ¿verdad? Correcto. Como también fue absurdo que el Museo de Arte Moderno se inaugurara con una exposición de Velasco. Eso no era para negar el valor de Velasco, que es un paisajista extraordinario, sino que era siglo XIX y no era siglo XX. De acuerdo. Y a propósito del XX, nos encontramos al final de este siglo. ¿Cómo será o tendrá que ser el arte en el siglo XXI? Bueno, fíjate que el otro día me tocó precisamente hablar, ¿verdad?, en el Polifórum Siqueiros, donde se llevó a cabo sobre lo que será el mundo en el siglo próximo, que ya está a punto de iniciarse, fíjate. Y entonces mi intervención duró exactamente 3 minutos, no duró más. Bueno, lo que yo pienso es que si tuviera yo la certeza de que cuáles van a ser las novedades artísticas en el siglo XXI, no lo diría, sino que trataría ya de alguna manera empezar a hacerlas el mismo día en que se estuviera celebrando el advenimiento del segundo milenio, ¿verdad? Pero sí debemos de pensar una cosa, que definitivamente el siglo XX todavía se va a extender durante muchos años del siglo XXI, ¿no? No es cosa de que ya al día siguiente de la celebración empiecen a aparecer las novedades y las cosas sorprendentes, ¿no? Como el siglo XIX se extendió durante muchos años del XX, ¿no?, del siglo XX. Yo digo que los grandes avances, digamos, tanto científicos como artísticos, se iniciarán más o menos por el año 2015, ¿no? Es cuando sucederán grandes cambios. Ahora, en México se están llevando a cabo precisamente grandes cambios en el terreno del pensamiento en general, de la política, de la literatura, en la parte económica, en la parte social. ¿Cómo está plasmando Cuevas las grandes transformaciones que se están dando en México en este momento? Bueno, en México han sucedido cosas verdaderamente increíbles, ¿verdad? Cosas terribles, muchas de ellas, ¿no? Cosas que eran inéditas, que no habían sucedido. Entonces, mira, a mí me cuesta trabajo reflejar la realidad de mi obra, ¿no? Digamos que no tengo mucho espíritu de reportero, de periodista para estar pintando lo que es la actualidad. Fíjate que eso sucedió incluso cuando el movimiento estudiantil, los estudiantes que me visitaban en aquel entonces en la casa, me decían, ¿cuándo vas a hacer una serie de obras que tengan que ver con el movimiento estudiantil? Y les dije de mi incapacidad para reflejar lo inmediato, ¿no? Le dije, posiblemente con el tiempo algo aparecerá dentro de mi trabajo. Lo que está sucediendo en México posiblemente aparezca dentro de mi obra, pero hasta el año 2010 o 2015. Tanto, José Luis. Sin embargo, tú acabas de firmar junto con otros intelectuales un desplegado para protestar contra la matanza de Acteal. ¿Chiapas todavía no está en tu pintura? No está en mi pintura, está dentro de mis preocupaciones, dentro de mis angustias. Son las cosas que uno hubiera querido que no sucedieran, ¿verdad? Como la masacre esta que mencionaste. Pero como firmante, como intelectual preocupado por las cosas que suceden en México, sí me hago presente, ¿verdad?, a través de declaraciones y cosas, pero no en mi obra, no en mi obra. ¿Por qué hay tantas biografías y autobiografías acerca de Cuevas? Eso es algo verdaderamente fantástico. Cuando yo visito la biblioteca del Museo José Luis Cuevas me quedo asombrado, todos los libros que se han escrito sobre mí, fíjate, no solo en español, sino en otros idiomas, ¿no? Y yo he dejado sobre todo la cosa de la biografía en mis manos.
de alguna manera estoy facilitando el trabajo de los futuros biógrafos que pudieran surgir, ¿verdad? No van a tener que llevar a cabo una investigación, basta con leer simplemente lo que yo he escrito. Todo lo vivido por mí está ya registrado en mis escritos. Muchas veces incluso como que me quedo sin conversación porque hay una reunión en mi casa, estoy hablando, cuento una historia y como cuando alguien cuenta un chiste que todo el mundo se sabe, ¿verdad? Me dicen, sí, esa historia ya la contaste, ya la escribiste, ya todo. Digo, bueno, ya no termino de relatarla, ¿verdad? Ahora, si tuviéramos que definir en unas cuantas palabras la obra, el estilo de Cuevas, ¿cómo habría que definirla? Digo, ya que a ti te gusta tanto la autobiografía, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, yo describiría la obra, ¿verdad? La obra mía, y me describiría a mí mismo también, ¿no? Como una persona que ha vivido con la más absoluta intensidad y por consciente esa intensidad de vida, ¿no? Está reflejado en todo lo que yo hago. Todo lo vivido es algo que no hay nada que de lo que yo haya vivido que sea desperdicio, ¿verdad? Que sea algo que yo considere irrelevante y por consciente no debe de ser escrito, no debe de ser pintado, ¿no? Absolutamente todo lo vivido está reflejado en mi obra y está reflejado también en lo que escribo. México está produciendo en este momento buenos pintores, tan buenos como los de tu generación. Bueno, yo diría que ha habido una explosión de vocaciones artísticas en los últimos años en nuestro país, ¿verdad? Verdaderamente asombrosos. Y hay artistas de gran talento. En México podrá haber crisis de tipo político, crisis económica, en fin, todas las cosas que estamos pasando, ¿verdad? Pero no hay crisis en lo que se refiere a talentos artísticos, ¿no? Ahora, yo diría que este es el momento sobre todo de los poetas. Los artistas que se expresan con un mayor talento son los poetas más que los pintores y más que los narradores incluso. Sí, perdón, José Luis, ¿cuáles son los intelectuales mexicanos que más han influido en tu vida y en tu obra? Bueno, muchísimos, empezando por José Vasconcelos, a quien he tenido siempre una enorme admiración, ¿verdad? Martínez Guzmán, con La sombra del caudillo, y por supuesto los grandes poetas, a los que admiro muchísimo, por eso hacía este gran elogio de la poesía, ¿no? En estos días tengo que ir a Monterrey y voy a tratar el asunto precisamente en una conferencia sobre la relación de la pintura con la poesía, ¿no? Octavio Paz es uno de los escritores más notables, no solo de México, sino del mundo, ¿no? Por quien tengo yo una profunda admiración y de quien también he recibido mucha influencia, ¿no? Gentes de mi generación como Carlos Fuentes, a quien estimo mucho y admiro también. En fin, son tantísimos los mexicanos de este siglo XX notables y los admiro, y de alguna manera toda gente a la que admiro yo profundamente, de todos a los que admiro recibo yo una influencia, ya se trate de pintores o se trate de... Claro que después el producto es muy personal, claro, ¿no? Ahora, tú también tienes una gran cultura cinematográfica. ¿Cómo llevas el cine a la pintura o cómo afecta el cine a tu obra? Bueno, sí, yo me acuerdo hace ya muchos años llevé a cabo una exposición en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Que estuvo dedicada a los directores expresionistas alemanes, ¿no? Y también a los norteamericanos del cine de terror, ¿no? Era una exposición dedicada a ellos, a directores como James Whale, que era norteamericano, como Todd Browning, o también a los directores del cine expresionista alemán, como te decía, ¿no? Y también influyó mucho en aquellos tiempos de mi formación el cine cómico norteamericano de la época muda, fíjate, las comedias de Mack Sennett, las Mack Sennett comedies, ¿no? Ajá. Las películas de Buster Keaton, de Harry Langdon, de Harold Lloyd, en fin, todo ese cine. Es curioso, pero el cine de ahora, por ejemplo, no influye en lo más mínimo en mi trabajo, ¿no? Es más que nada el cine como un problema de nostalgia, el cine que yo recuerdo, ¿verdad? El cine que... Hay una exposición mía que se llama Intolerancia, que el título lo puse en homenaje a David Griffith, ¿no? A la película de David Griffith, ¿no?
Pero de los directores recientes, diría el último director que de alguna manera se influye en mí, con quien tuve una gran amistad y lo admiro muchísimo, es Luis Buñuel, por supuesto, ¿no? Quizás sea uno de los que estuvo más presente, ¿verdad?, en tu vida también. Estuvo muy presente, ¿verdad? Don Luis Buñuel fue un gran amigo de la casa, ¿verdad? Iba Ahora, con cierta Luis, frecuencia. ¿Por qué la política ha estado siempre tan presente en toda tu obra? Porque tú no has sido un pintor que se haya encerrado a hacer arte en la soledad. Siempre has estado sumergido en los grandes momentos y acontecimientos, tanto nacionales como mundiales. ¿Es tu personalidad? ¿Qué es? Bueno, es un interés profundo, ¿verdad? La política es algo que a todos nos debería de interesar, ¿no? Ahora, muy esporádicamente, digamos, para ser sincero, ¿verdad? La política muy de vez en cuando ha aparecido dentro de mi trabajo, ¿no? No ha sido una constante. Es menos reiterativo, digamos, el tema de la política que el tema de la prostitución, por ejemplo, ¿verdad? He dibujado más prostitutas que políticos. Sin embargo, tu vida ha sido políticamente muy intensa. Tú nos acabas de contar que fuiste candidato a diputado. ¿Podríamos dividir la vida de la obra de José Luis Cuevas? ¿Habría que hacer una frontera tajante? No lo creo. No, en lo más mínimo. Debo decirte, porque ahora que estábamos platicando de esto, cuando yo lancé mi candidatura a diputado, cuando estaba yo en plena campaña, ¿verdad? Empecé a escribir artículos en la revista Siempre, sí, con don Pepe Pajes Hiergo. Correcto. Escribí unos 4 artículos sobre asuntos políticos, ¿no? Y fíjate que el año pasado que me hicieron un homenaje en la Ciudad de México, hubo algo muy curioso. Uno de los homenajes fue en este lugar espléndido que está en Doncel, está cerca de aquí, de este museo, que es la Sociedad de Geografía y Estadística. Y era una mesa redonda sobre mí, yo era el tema, y ahí estaba yo en medio, ¿verdad?, escuchando con cierto pudor tantos elogios que se decían sobre mí. Y entonces, precisamente, uno de los participantes, uno de los miembros de esta sociedad, sacó una revista Siempre de aquellos tiempos, ¿verdad?, y leyó las cosas que yo escribía. Dice, como ustedes podrán darse cuenta, lo que José Luis escribió en 1971 tiene una gran actualidad. Son las cosas que ahora se dicen, que los partidos de oposición dicen. Así es que a José Luis lo debemos de considerar un precursor de ciertas posturas políticas de ahora. La última pregunta, José Luis. ¿Has pensado cómo debe ser el último cuadro de Cuevas? Bueno, eso me angustia, me aterra. Me aterra pensar cuál será la última obra que realice, ¿no? Porque eso viene asociado con la idea de morir, de dejar de existir, ¿no? Yo quisiera poder estar activo hasta el último momento de mi vida, pero yo tengo la esperanza de que voy a ser muy longevo, de que posiblemente voy a vivir unos 115 años, ¿verdad? Estoy como seguro de eso, ¿no? Pero ¿cuál será el último dibujo que yo trace, verdad? Mira, me angustia tanto eso que yo nunca dejo una obra inconclusa. Toda obra de que inicio hoy debo terminarla hoy mismo, porque me angustiaría dejar una obra inconclusa, irme a dormir y decir mañana la termino, porque me aterra la idea de morir durante el sueño y dejar una obra inconclusa, ¿no? Bien, José Luis, muchas gracias por habernos permitido platicar contigo, por estar en este gran museo José Luis Cuevas, contigo y por supuesto al lado de una de tus grandes obras, que es La Giganta, que tenemos aquí detrás. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en este programa de entrevistas, donde, recuerde, nosotros preguntamos y usted hace el editorial. Muchas gracias. Porque me angustiaría dejar una obra inconclusa y irme a dormir y decir mañana la termino, que me aterra la idea de morir durante el sueño y dejar una obra inconclusa.